la clase, sino la grabación, vamos a tocar algunos puntos interesantes en relación a los síntomas guía del aparato respiratorio, ¿ya? Entonces, vamos a poder conversar hoy día y de mañana algunos síntomas que de alguna manera nos pueden orientar hacia una patología respiratoria. Con una observación, debido a que, si bien es cierto, con frecuencia estos síntomas están asociados a enfermedades del aparato respiratorio, pero no es privativo, no son exclusivos, ¿ya? De tal manera que siempre hay que tener cuidado, especialmente cuando se hace la historia clínica y se trata de hacer la valoración de estas molestias. Estos son los síntomas guía, también llamados síntomas principales, ¿no es cierto?, que seguramente vamos a ver en otros capítulos, ¿no? Entre ellos está la tos, expectoración, un tipo particular de expectoración que es la hemoptisis, ¿no? La disnea o dificultad respiratoria, dolor torácico, cianosis, ¿no? Una manifestación de índole ya, lo llama, de índole corporal, ¿no es cierto? Manifestación que ustedes seguramente ya han escuchado, que es la acropaquia, que no vamos a hablar, por supuesto, porque es un hallazgo del examen físico, pero sí de un tipo peculiar de expectoración que es la vómica, ¿no? En esta tarde vamos a hablar de la mitad de ellos para complementar con el resto del día de mañana. Entonces vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con una molestia que es sumamente frecuente, ¿no? ¿Quién no la ha experimentado?, ¿no es cierto?, en cuanto a la tos, ¿no? Es muy frecuente en patología respiratoria, pero no solamente en patología respiratoria, se puede encontrar también en patología cardiovascular y también en problemas completamente diferentes del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular, van a ver ustedes, ¿no? Como saben perfectamente ustedes que la tos es un acto voluntario, pero básicamente tiene también un mecanismo reflejo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la tos? Obviamente, es la expulsión, ¿no es cierto?, brusca de aire de la vía respiratoria, teniendo la glotis cerrada inicialmente. Es una experiencia personal que muchos lo hemos tenido, ¿no es cierto?, y que desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no es cierto?, la tos está regulada por un centro nervioso, ¿no? Debido a que es un acto reflejo, hay entonces un arco reflejo. El arco reflejo tiene como centro de regulación básicamente el centro, se llama el centro tusígeno, que está ubicado en el bulbo raquídeo, ¿no? Y si nosotros analizamos el fenómeno de la tos, vamos a ver que esto evoluciona por tres fases. La primera fase es característica de una inspiración profunda, ¿no es cierto?, y cierra la glotis, ¿no es cierto?, en este caso el paciente insufla o inhala aire en una buena cantidad, ¿no?, pasando a la segunda fase. En la segunda fase, ¿no?, se cierra la glotis y hay una contracción de los músculos respiratorios, ¿no?, manteniendo la glotis cerrada, lo que determina un aumento de la presión dentro de las vías respiratorias y del pulmón, ¿no? Pasando a la tercera fase, en la cual hay una apertura brusca de la glotis y seguido de la expulsión del aire a presión dentro de la vía respiratoria, arrastrando secreciones, ¿no es cierto?, que proceden de esta estructura, ¿no?, del aparato respiratorio, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de un mecanismo defensivo de la vía respiratoria. Y acá es bueno que ustedes recuerden la división de la vía respiratoria. La vía respiratoria, obviamente, son todas las estructuras a través de la cual el aire pasa del medio externo hasta el alveolo. Esas vías respiratorias se dividen en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas ya lo vimos en semiología general, ¿no? Son todas las estructuras que están por encima de la glotis, ¿no? La nariz, la rinofaringe, la orofaringe, etcétera, ¿no? Y la faringe, obviamente, son estructuras, obviamente, que están considerados como vía respiratoria alta. En consecuencia, la vía respiratoria baja son todas aquellas estructuras que están por debajo de la glotis, ¿no es cierto? La tráquea, los bronquios segmentarios, ¿no?, los bronquios
sucesivos hasta los alveolos. Eso corresponde a la vía respiratoria baja. Y cuando nosotros estamos hablando de la fisiología de la tos, nos vamos a referir precisamente al fenómeno generado por compromiso de las estructuras por debajo de la glotis, es decir, de la vía respiratoria baja, lo que significa que hay que hacer un diagnóstico diferencial de este mismo fenómeno producido por compromiso de vía respiratoria alta. ¿Correcto? Entonces, hecha la diferencia, vamos a tener en cuenta que la tos, obviamente, es un mecanismo complejo, hemos mencionado, ¿no? Y está regulado, ¿no?, por un centro nervioso que está a nivel del bulbo raquídeo, que es el centro tusígeno, ¿no? Este centro, obviamente, está recibiendo estímulos de diversas áreas. Recibe estímulos procedentes del cerebro, de ahí que la tos puede ser modificada voluntariamente, pero, por supuesto, independiente de la función cortical. Por supuesto, la tos también puede producirse como mecanismo reflejo. Por otro lado, ¿no?, recibe los estímulos de zonas, obviamente, tusígenas. Estas zonas tusígenas están distribuidas a lo largo de toda la vía respiratoria y el parénquima pulmonar, en la mayor parte de casos, pero también se presentan, obviamente, estímulos que parten de estructuras extrarrespiratorias. Los estímulos que pasen de la vía respiratoria, por supuesto, son bastante, ¿cómo se llama?, conocidos, ¿no? Están ubicados en la pared superior de la laringe, en la mitad inferior. La tos es una manifestación de compromiso respiratorio, pero no necesariamente toda patología respiratoria tiene que expresarse bajo la forma de tos, ya que se ha visto que a veces hay lesiones parenquimales pulmonares que no producen tos, ¿no? Entonces, obviamente, puede existir lesiones pulmonares silenciosas, como cavernos o quistes, y el paciente a veces no tener tos, ¿no? Entonces, no necesariamente una patología respiratoria tiene que estar asociada. En la generalidad de los casos, sí lo está, ¿no? Acá, para ver ustedes la fisiología de la tos, el centro tusígeno vulvar, obviamente, es el centro, se llama, de base para la generación de todo el fenómeno de la tos, que recibe influencias, obviamente, de la corteza cerebral. Por eso les he mencionado, la tos puede ser, obviamente, tos voluntaria, de alguna manera puede variarse, ¿no es cierto? E inclusive hay una tos, la tos nerviosa, a veces cuando nos ponemos nerviosos hacemos ¿no?, tosemos, ¿no? Pero este centro tusígeno fundamentalmente recibe estímulos procedentes de la vía respiratoria, ¿no?, de vías respiratorias, ¿no? Estas vías respiratorias, obviamente, especialmente las vías respiratorias, los centros tusígenos, o llaman las áreas reflexógenas, proceden de la pared posterior, ¿no?, de la laringe, ¿no?, de las cuerdas vocales, la bifurcación de la tráquea y la bifurcación de los grandes bronquios. Estas son las zonas por excelencia, ¿no es cierto?, que son estimulados, ¿no?, por diversos irritantes que van a generar tos, ¿no? Recuerden ustedes también que este estímulo respiratorio, estímulo de tusígeno, puede partir también de estructuras no respiratorias. Y acá tenemos los estímulos de áreas extrarrespiratorias. El estímulo puede partir, por ejemplo, de estímulos del conducto auditivo externo, puede partir de la pleura, irritación del peritoneo e inclusive de la cápsula hepática, ¿no? Seguramente ustedes alguna vez han efectuado una limpieza del oído y obviamente han encontrado ustedes una tos, obviamente por mecanismo reflejo, ¿no? En estos casos van a ver ustedes que la irritación de la pleura y del peritoneo, por supuesto, va a producir tos. Característicamente, esta tos es simplemente irritativa, es una tos que no está acompañada de secreción, obviamente. Y dentro del síndrome pleural, ustedes van a ver que un componente del síndrome pleural es precisamente tos seca, tos no productiva. Hay que tomar la tos como un mecanismo defensivo. Los mecanismos defensivos de la vía respiratoria hay mecanismos mecánicos, mecanismos celulares y mecanismos inmunológicos que están protegiendo la vía respiratoria. Debido pues a que el aire, obviamente, que respiramos es un aire contaminado con una serie, obviamente, de elementos, ¿cierto?
Entonces, la vía respiratoria y el aparato respiratorio tiene mecanismos de protección. Estos mecanismos mecánicos, obviamente, primeramente son la secreción de moco, ¿no? O sea, la secreción de moco que va a producir atrapamiento de las partículas, se llama inhaladas, ¿no? Esta secreción, obviamente, y estas partículas atrapadas en el moco, tienen que ser vehiculizadas, tienen que ser desplazadas, y en ese sentido, el movimiento de las cilias de la mucosa bronquial es importantísimo. Recuerden ustedes que la mucosa bronquial está tapizada por un epitelio cilíndrico ciliado, y el movimiento de las cilias es fundamental para desplazar estas secreciones. Finalmente, estas secreciones que son desplazadas, obviamente van a llegar a las zonas reflexógenas de tos, se va a producir las fases que hemos mencionado de la tos, y se va a expulsar, por supuesto, ¿cierto? Mediante una apertura brusca de la glotis, se va a expulsar el contenido de la secreción de las vías respiratorias. Entonces, este mecanismo hay que preservarlo, no hay que anularlo. Entonces, nosotros no debemos utilizar antitoxígenos, ¿no? En raras excepciones podría utilizarse, ¿no? Pero siendo un mecanismo defensivo, hay que permitir que el organismo elimine las noxas a través de la tos, ¿no? Entonces, la otra característica o que hay que ver cuando estamos frente a la tos, hay que tratar de ver que hay una serie de tipos de tos, ¿no? Una de ellas está asociada a la presencia o ausencia de secreciones. En ese sentido, la tos seca, yo creo que habla por su nombre, es aquella situación en la cual el paciente tiene tos no acompañada de secreción. Eso ocurre en las fases iniciales de la irritación de las vías respiratorias, pero posteriormente ya se hace productiva, pero sí es constante en los pacientes que tienen irritación pleural. Y acá es fácil de entender. La pleura no tiene nada que ver con producción de secreciones. En consecuencia, el tipo de tos que tiene un paciente con pleuritis o síndrome pleural es una tos seca. En cambio, las otras toses, en las cuales están asociadas con aumento de producción de secreciones, obviamente se denomina tos crasa o tos húmeda, ¿no? El sonido obviamente tiene el carácter de burbuja, ¿no? Es cuando hay secreciones que se desplazan, ¿no es cierto? Como ocurre en la bronquitis de diversa naturaleza, ¿no es cierto? Se produce esta tos burbujeante, ¿no es cierto? Que obviamente estimula al paciente a eliminarlo. Eso se llama expectoración, que veremos más adelante, ¿no? Pero también la tos obviamente requiere, como han visto ustedes, una buena función de la bomba respiratoria, la contracción de los músculos y por supuesto lo que demanda integridad no solamente de los músculos, sino también obviamente de las estructuras óseas. De tal manera que si un paciente está debilitado, como ocurre en un paciente anciano, o tiene paresia o debilidad muscular, la tos no va a ser obviamente característica. Es una tos apenas perceptible que se denomina tos apagada. Entonces, la tos apagada es característica del paciente débil o del paciente que tiene paresia muscular respiratoria. Otro tipo de tos que van a ver ustedes es el acoplamiento, otra característica. ¿Qué significa esto? Que la tos generalmente va acompañada o no de episodios seguidos, ¿no es cierto? De golpes de tos. Generalmente, a veces los golpes de tos son cortos, o sea, 1 o 2 golpes de tos, ¿no es cierto? Pero en otras ocasiones van a encontrar ustedes que el paciente tiene golpes de tos continuos, 4 o 5, como ocurre en la tos convulsiva o tos ferina. En estos casos el estímulo es tan intenso que el paciente no tiene tiempo para respirar y los episodios tiene tos bastante seguida, ¿no? Y eso ocurre en la famosa coqueluche o tos convulsiva. En otras ocasiones, la tos puede estar acompañado de la producción de vómitos. Eso se llama tos emetizante. Esto es debido a que los estímulos tusígenos a veces son tan intensos que obviamente el estímulo se esparce, ¿no? Y llega al centro del vómito, que también es un centro vulvar. Esto particularmente ocurre en los niños, en los lactantes o preescolares. En estos casos, los niños a veces tienen pues obviamente una tos que se acompaña de vómitos, ¿no? Y hay que saber diferenciar obviamente el significado de este vómito.
y no pensar que se trata de una patología digestiva asociada, sino simplemente es una tos obviamente emetizante, ¿no? Igualmente, una persona que es portadora de cuadro doloroso torácico, sea por fractura costal, por irritación de la pleura, pleurodinia, o obviamente fractura costal o irritación de la pleura que produce dolor, ¿cierto? Esto va a originar que el paciente se contenga en toser, y eso se llama precisamente tos contenida, ¿no? Estos son los tipos de tos que podemos ver en algunos casos. Por ejemplo, la tos seca, ¿no es cierto? Es tos no productiva. En las bronquitis catarrales iniciales van a encontrar tos no productiva, pero característicamente les hemos mencionado que esto ocurre en el paciente que tiene irritación pleural. La tos húmeda o crasa obviamente está acompañada de secreción. El timbre es grave, burbujeante, ¿no es cierto? Cuando se trata de laringe o solamente se expulsa bajo la forma de, obviamente, de carraspeo. Pero en un paciente que tiene una secreción procedente de la vía respiratoria, es necesario que el paciente tenga pues golpes de tos, ¿no es cierto? En cuanto a la tos acoplada, les he mencionado una característica que se presenta en la tos intensa, en el coqueluche, o en la tos convulsiva, ¿no? Hay una serie de estímulos bastante intensos que impide que el paciente obviamente pueda respirar, ¿no? Entonces, generalmente el paciente después de 4 o 5 episodios o golpes de tos termina con una inspiración profunda y obviamente bastante sonora, denominada estridor laríngeo, ¿no? La tos apagada, ya lo mencionábamos, en los pacientes débiles, los pacientes que tienen paresias musculares, la tos emetizante, fundamentalmente en el niño, y la tos contenida, obviamente, en el paciente que adolece patología dolorosa de la caja torácica. En algunas patologías vamos a encontrar, por ejemplo, en las infecciones de vía respiratoria alta, por supuesto puede generar tos. En este caso, obviamente, habría que hacer la diferenciación. En estos casos, generalmente, la expectoración es posicional, cuando el paciente se acuesta, ¿no? Y generalmente, pues, está acompañado de carrasperas, ¿no? Otra ubicación puede ser a nivel de la laringe. Recuerden que en la laringe está el aparato de fonación. En consecuencia, el compromiso de la laringe, como ocurre en la laringitis, va a producir alteraciones en el tono de la voz y, por supuesto, en el tono también, obviamente, de la tos, ¿no? Y se produce una tos apagada, y eso se llama tos áfona. En otros casos, obviamente, se puede escuchar un poco de ruido, ¿no? Y obviamente semejante inclusive al croar, y eso se llama crup, ¿no es cierto? O semejante al ladrido de un perro, eso se llama tos perruna, es una tos profunda, ¿no es cierto? El compromiso de las vías o llamas de las cuerdas vocales va a determinar un doble sonido, es la llamada tos bitonal. Ocurre por parálisis de las cuerdas vocales. Recuerden que las cuerdas vocales son inervadas por el recurrente laringio que está transcurriendo a través del mediastino. De tal manera que patología mediastínica puede comprometer el recurrente laringio y el paciente tener, obviamente, este tipo de tos, la llamada tos bitonal. La traqueobronquitis, por supuesto, la tos inicialmente va a ser seca, pero posteriormente es obviamente paroxismal y acompañado obviamente de secreciones. En el cáncer broncogénico, si bien es cierto, no hay ninguna otra diferencia, ¿no?, específica. Los libros refieren que el timbre es metálico y, bueno, por supuesto que está acompañado muchas veces de secreción con manchas de sangre. Es la expectoración hemoptoica. Un tipo de expectoración que sí llama la atención cuando está asociada a ingesta de alimentos o ingesta de líquidos, ¿cierto?, es la presencia de fístula esófago-traqueal. En estos casos, la ingesta de líquidos obviamente determina el pasaje anormal del líquido a través de la fístula y genera obviamente episodios de tos, ¿no es cierto? Y muchas veces, cuando la fístula es grande, puede pasar inclusive partículas de alimento, y cuando el paciente tiene tos, obviamente expectora contenido alimentario, ¿no? Las causas de tos obviamente son variadas, múltiples. Obviamente la historia clínica debe ser meticulosa para tratar de precisar qué es lo que está pasando. Hay patologías broncopulmonares que pueden originar, ¿no?, laringitis, bronquitis, tumores, neumonía, bronconeumonía, bronquiectasias, abscesos,
fibrosis pulmonares, ¿cierto? Afecciones pleurales, que hemos mencionado, tos no productiva, pero también los pacientes con patología mediastinal, del mediastino, tumores, aneurismas, granulomas, bocio, también pueden presentar episodios de tos. Patología cardiovascular interesante, van a encontrar ustedes en el síndrome mitral, en la estenosis mitral, el paciente tiene tos, e inclusive puede tener tos productiva con rasgos hemoptóicos, ¿no es cierto? Y nosotros obviamente confundir una patología respiratoria con una patología de tipo cardiovascular, ¿no? Igualmente, las irritaciones de estructuras vecinas, ya hemos mencionado, ¿no? Como ocurre en el paciente. Disculpen un rato, por favor. Aló. Aló. ¿No? En otras ocasiones, como irritación sufrénica, la fiebre del heno, procesos óticos, ya hemos mencionado, inclusive un paciente les puede molestar a ustedes porque tiene tos persistente, ¿no es cierto? Y el paciente lo único que tiene de repente es un tapón ceruminoso, ¿no es cierto? Entonces hay que, obviamente, hacer una evaluación adecuada, ¿no? Y cuidadosa de los pacientes que tienen tos. E inclusive hay tos producida por medicamentos. Un medicamento que utiliza con frecuencia, produce tos, obviamente son medicamentos utilizados para la hipertensión arterial, ¿no? Entonces hay que hacer toda una instalación, ¿no? El otro fenómeno asociado generalmente con la tos es la expectoración, ¿no? La expectoración consiste única y exclusivamente en la eliminación, ¿no?, de secreciones procedentes de la vía respiratoria, ¿no es cierto?, y que es eliminado a través de un golpe de tos, ¿no? Entonces, la expectoración es importante, ¿no es cierto? Y hay que hacer un estudio también minucioso, semiológico, de la expectoración. ¿Qué traduce la expectoración? Simplemente traduce la presencia de un proceso irritativo de la vía respiratoria. Ya dijimos que uno de los mecanismos defensivos de la vía respiratoria son las secreciones mucosas. Estas secreciones van a ser transportadas por los cilios, ¿cierto?, bajo la forma de una película y para proyectarse al exterior por el golpe de tos, ¿no? Entonces, la expectoración, de alguna manera, es un reflejo de lo que está pasando, por supuesto, dentro de la vía respiratoria. Las características de la expectoración van a variar, ¿no es cierto?, con el agente etiológico, ¿no es cierto?, que lo está, obviamente, motivando, ¿no? ¿Cómo está formado la expectoración? Tiene una base fibrino reticular tridimensional, que es obviamente una mucoproteína, mucopolisacáridos, y también tiene una parte fluida, ¿no es cierto?, que está englobando, ¿no? Y en los casos patológicos, obviamente, tiene una serie de desechos, ¿no? Residuos de sed, obviamente residuos inclusive de tejido, en algunas circunstancias. Por supuesto, todo eso forma, obviamente, el esputo, que tiene que ser entonces evaluado en todas sus características, ¿no? Entonces, la presencia del esputo entonces está significando que existe algún proceso irritativo dentro del sistema broncopulmonar. Recuerden que normalmente nosotros producimos una cantidad pequeña, aproximadamente 100 centímetros cúbicos en 24 horas, que lo deglutimos de manera inconsciente, ¿no es cierto? De tal manera que si el volumen se incrementa, ¿no?, genera en el paciente la necesidad de eliminar, y eso se llama expectoración, ¿no? ¿Qué características hay que precisar? Obviamente la cantidad, ¿cierto? Puede hacerse de manera semi-cuantitativa, pero con frecuencia, ¿no?, podemos hacerlo, ¿cierto?, y colectar la expectoración en un frasco graduado, ¿cierto?, y de ahí se desprende un término llamado broncorrea. ¿Qué es la broncorrea? La broncorrea es la expectoración de aproximadamente entre 400 o más de 400 o 500 mililitros de secreciones en 24 horas. Esa es una broncorrea y eso es característico de los procesos bronquiales crónicos, de las bronquiectasias, de los abscesos pulmonares, etcétera, etcétera. Otra característica que hay que ver es el color. El color que está en relación, obviamente, con los componentes propios de la expectoración y, obviamente, con el motivo o el mecanismo que está generando esta expectoración, ¿no es cierto? La expectoración puede ser, obviamente, incoloro, ¿no?, transparente, inclusive líquido, como ocurre en las infecciones de tipo virales,
y no ha tenido pues, un catarro, ¿no es cierto? ¿No? Contenido obviamente más fluido, líquido, transparente, ¿no? Y en otros casos puede ser ligeramente ya opalescente, ¿no es cierto? Ya un poco, el color un poco opalescente, por supuesto, ¿no? En la medida que va, ¿no?, incorporándose otros elementos, va aumentando el componente mucopolisacárido, ¿no? Y además, cuando existe ya problemas de degeneración de los leucocitos, puede comenzar a tomar una coloración amarillenta, verdosa, ¿no es cierto? Pero que comúnmente denominado esputo mucopurulento. En ocasiones inclusive puede llegar a ser verdoso. Y algunas, obviamente, patologías pueden estar asociadas con esputos de color especial, como por ejemplo, en una neumonía por estreptococo neumonía en la fase inicial, ¿no? Y recuerden ustedes, es la fase de hepatización roja, se acompaña de una expectoración, llamada expectoración herrumbrosa. En el paciente que tiene una infección por estafilococo, ¿no?, la expectoración es, se llama amarillo oro. La expectoración en un paciente que tiene una infección por gérmenes gram negativos es una expectoración grisácea, ¿no? Un paciente que tiene una infección por, obviamente, por una amebiasis pulmonar, la expectoración es achocolatada. Y así sucesivamente hay una serie de variantes que pueden, obviamente, verse, ¿no?, y examinar en el paciente. En cuanto a la forma, depende, por supuesto, de sus componentes fundamentalmente del moco y de la parte fluida, ¿no? En el esputo mucoso, obviamente, el esputo conserva su forma. En la medida que el esputo se torna purulento, obviamente esta capacidad de mantener su forma se va perdiendo. El esputo es plano, redondeado, y los esputos mucopurulentos van a ver ustedes que el paciente pierde la forma, el esputo pierde su forma, ¿no? Otras características que hay que precisar es en cuanto al olor, ¿no es cierto? Es muy notorio los pacientes que tienen a veces bronquiectasias o abscesos pulmonares, ¿no?, infectados por anaerobios y gram negativos, se percibe un olor fétido, cadavérico, el aliento del paciente, y por supuesto la expectoración tiene ese mismo olor, ¿no? En cuanto al sabor, también se puede preguntar al paciente. Un tipo peculiar, seguramente, que ustedes recuerdan, es la expectoración de líquido procedente de un quiste diatídico. Recuerden que este quiste diatídico, cuando se apertura, se elimina un líquido blanco transparente, ¿no es cierto?, con un sabor salado, ¿no? Y eso es característico, obviamente, de la eliminación de un quiste diatídico. Igualmente, un paciente que puede tener un absceso hepático que puede abrirse a la vía respiratoria, ¿no?, tendrá una expectoración con un sabor de tipo, obviamente, amargo, ¿no? Amargo, ¿no? Estas son las características, nuevamente, para que ustedes lo precisen. Hay que, obviamente, preguntar al paciente, y no solamente preguntar, sino inclusive hay que observar, ¿no?, en la escupidera, ver cómo es el esputo del paciente, ¿no? Y en la parte amarilla, vean ustedes, ¿no?, las variantes que puede haber. Seroso, cuando el componente líquido predomina, mucoso, y el componente mucopolisacárido predomina. Mucopurulento, ya si hay células degeneradas, piocitos, achocolatado ya en algunas patologías, sanguinolento, ¿no?, y el hemoptoico, y la hemoptisis, obviamente que ya es un tipo ya de expectoración especial, ¿no? Acá algunos ejemplos, obviamente en algunos cuadros, en la laringitis, por ejemplo, pues obviamente el esputo puede ser mucoso o mucopurulento inicialmente, y posteriormente se hace verdoso, obviamente, y la expulsión generalmente es fácil, asociado a carrasperas. En la bronquitis aguda, inicialmente podría no haber mucha expectoración, pero posteriormente también se hace mucopurulenta amarilla, de fácil expulsión. Y obviamente en la bronquitis crónica, ¿no es cierto?, por supuesto, también hay una expectoración a veces abundante, ¿no es cierto? Una expectoración característica y muy peculiar es lo que ocurre en las bronquiectasias. Las bronquiectasias son anormalidades anatómicas de las vías respiratorias, ¿no? Entonces se produce acumulación de secreciones en estos niveles, ¿no? Y el paciente tiene una expectoración, generalmente expectoraciones en las mañanas. El paciente despierta, tiene episodios de tos intensa, elimina una buena cantidad y queda tranquilo. Eso se llama toilette bronquial. Los franceses le llaman toilette bronquial. Eso es característico y sugestivo,
obviamente, de los pacientes con bronquiectasia. En las bronquiorreas y en las bronquiectasias, inclusive se puede ver cuando se deposita el esputo en una copa graduada, se ve estratificación de 4 capas, una capa superior aireada, una mucosa por debajo, otra mucopurulenta y la otra purulenta como parte, la más inferior, ¿no? Esto es obviamente lo que ocurre en las bronquiectasias con broncorrea. En el asma bronquial puede haber una pequeña confusión con los esputos mucopurulentos infecciosos, debido a que en el asma bronquial, especialmente en el asma bronquial, el endógeno, hay una carga abundante de eosinófilos, ¿no?, del esputo, que le da una coloración amarillenta sin que sea necesariamente un esputo purulento. En el absceso, obviamente, ya hemos mencionado que la expectoración es cenicienta, ¿no es cierto? Es un gris, se llama gris sucio, abundante, mucha flora bacteriana y fibras, obviamente, de necrosis, a veces de tejidos y cristales, ¿no es cierto? Y en ocasiones puede expectorarse de manera muy peculiar, semejante a un vómito, y por eso se denomina vómica. Quiste dietético ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Si están ustedes frente a un paciente que les dice que ha expulsado un líquido blanco transparente con sensación o con sabor salado, y más aún si es que se observa pequeñas, ¿cómo les digo? Pequeñas, membranillas, ¿no es cierto? Que son la parte, la parte de la, de, la parte germinativa del germen, del parásito, obviamente están frente a lo que se llama una vómica hidatídica. En la gangrena, por supuesto, les he mencionado, o una necrosis del pulmón, obviamente, van a encontrar ustedes la broncorrea con la estratificación que ha sido mencionado, asociado pues a un color bastante penetrante y fétido de las secreciones. No hay que olvidar que algunos tipos de expectoración que pueden no tener necesario origen en el pulmón, ¿no?, o producido por patología propia pulmonar, como ocurre en el edema agudo pulmonar. En el edema agudo pulmonar la expectoración son rosada, ¿no?, es burbujeante, ¿no?, y obviamente las burbujas tienen un color, son rosado, casi transparente. Esto obviamente es característico del edema pulmonar agudo. En la congestión pulmonar también va a haber una producción abundante y con frecuencia está asociada a la presencia de rasgos de sangre, ¿no?, como ocurre en la insuficiencia cardíaca. Igual ocurre en el embolismo pulmonar con la producción de un infarto pulmonar. El esputo puede ser tranquilamente hemoptoico, ¿no? Un tipo peculiar de expectoración, obviamente, es la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis, obviamente, es la expulsión de sangre procedente de vía respiratoria baja, ¿no?, del pulmón, ¿no? Entonces, eso ya precisamos la diferencia de vía respiratoria alta y baja. Y generalmente se encuentra, pues, se puede distinguir 3 fases en la hemoptisis. El signo premonitorio, que el paciente a veces lo refiere con una sensación de cosquilleo retroesternal, ¿no?, al momento de atravesar la sangre por los bronquios. El paciente tiene una sensación de un sabor a sangre en la boca. Le sigue, obviamente, el episodio de expectoración de la sangre, ¿no? En este caso, la sangre es roja, rutilante, burbujeante, ¿no es cierto?, ¿no? En ocasiones, cuando el sangrado no es muy intenso y se retiene dentro del pulmón, por algún momento puede ser ligeramente oscura, pero característicamente es roja rutilante. En cuanto a la evolución, ¿no?, puede ser pequeña, ¿no es cierto?, o puede ser obviamente en varios episodios, o puede ser obviamente simplemente una mezcla de secreción no mucosa con rasgos de sangre, lo que se denomina expectoración hemoptoica. Pero también puede ser súbita, intensa, e inclusive una expectoración a grandes bocados, ¿no?, que puede tranquilamente comprometer la hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, la hemoptisis, pues, obviamente genera una ansiedad tremenda en el paciente, porque obviamente refleja, pues, una situación de cuidado dentro de la patología del paciente, ¿no? A veces el paciente puede no detectarlo, ¿no?, debido a que por temor a expulsar, generalmente el paciente lo puede deglutir, pero esto no es muy frecuente, ¿no es cierto?
Entonces, hay que diferenciar, obviamente, la hemoptisis de otros sangrados, ¿no? Hay que tener en cuenta que la hemoptisis formal y la hemoptisis real procede de estructuras que están por debajo de la glotis, ¿no? Que corresponde a la vía respiratoria o inclusive al alveolo o al parénquima pulmonar, ¿no? Hay que descartar las hemorragias procedentes de la boca o de la garganta o nasofaringe, ¿no? Como las epistaxis, digamos, los sangrados gingivales, etcétera, etcétera, que deben ser descartados porque eso no son hemoptisis, ¿no? Y una especial, digamos, diferencia en los pacientes que sangran procedentes del aparato gastrointestinal, ¿no? Entonces ahí hacer a veces la diferencia no siempre es fácil, hay que hacer todo un interrogatorio para tratar de, como se llama, precisar la procedencia de la sangre que se expulsa por la boca. Historia clínica detenida, con todos los detalles, obviamente, observación de la sangre expulsada y todas sus características, e inclusive, bueno, nosotros no hacemos medición del pH, ¿no? Los síntomas asociados que pueden estar en relación con el sangrado, ¿no es cierto? Y la mezcla de sangre, obviamente, con algunos elementos, ¿no? Que pueden, no cito, informando sobre la procedencia, como presencia de restos alimentarios en el paciente con hemoptisis, o con, perdón, con hematemesis, ¿no es cierto? Y los síntomas asociados, ¿no? Entonces acá tienen ustedes un cuadro que sirve para hacer la diferenciación de una hemoptisis de una hematemesis. El color, ¿no es cierto? Obviamente rojo rutilante en la hemoptisis, obviamente rojo oscuro en la hematemesis. Los síntomas precedentes, el cosquilleo retroesternal y faríngeo del paciente, y en los pacientes con hematemesis generalmente las náuseas. Los síntomas acompañantes, obviamente en la hemoptisis es la tos, mientras que en la hematemesis son las náuseas y los vómitos. Materiales que pueden acompañar la expectoración, en la hemoptisis generalmente burbujas de aire, ¿no es cierto? Mientras que en la hematemesis pueden haber restos alimentarios. En cuanto a la forma de terminación, generalmente la hemoptisis no termina abruptamente. Generalmente el paciente continúa con pequeños episodios de tos y sangrado pequeño en esputos hemoptoicos. Eso se llama la cola de la hemoptisis. Mientras que en la hematemesis, la detención del sangrado es brusco. Una vez que termina de eliminar, el paciente queda ahí, ¿no es cierto? Si podemos medir el pH, obviamente el pH obviamente es alcalino en la hemoptisis y ácido en la hematemesis. Un signo que acompaña interesante en la hematemesis es preguntar sobre las características del color de la deposición. Y en la hematemesis está acompañado de deposiciones oscuras denominadas melenas. Diferencien ustedes la pseudohemoptisis que hemos mencionado. Sangre procedente de vías respiratorias altas, epistaxis, gingivorragia, faringe, ¿no es cierto? Y como ocurre con algunas telangiectasias. Acá tienen ustedes nuevamente para insistir en las diferencias de hemoptisis y hematemesis, que son lo mismo que acabo de mencionar. En cuanto a la clasificación de la hemoptisis, ¿no? Podemos hacerle de acuerdo a su volumen en leve, menos de 30 mililitros, moderada entre 30 y 200, severa entre 200 y 600, y una hemoptisis masiva mayor de 600 mililitros en 24 horas. ¿Cómo está? Obviamente, las hemoptisis obviamente están facilitadas por estas características del pulmón, ¿no? Hay una gran cantidad de capilares, obviamente separados solamente por una membrana fina, que es la membrana alveolo capilar. Otra es que vemos que las arteriolas y vénulas, en la medida que se acercan al hilio pulmonar, son más grandes, de tal manera que las lesiones centrales originan hemorragias más copiosas. Algunas patologías como la tuberculosis que originan cavidades, ¿no es cierto? En estas cavidades se van a producir vasos neoformados, y estos vasos neoformados tienen paredes débiles que se pueden tranquilamente distender y configuran lo que se denominan los aneurismas de Rasmussen, que fácilmente se pueden romper por un esfuerzo mínimo o por un golpe de tos moderado, ¿no? Especialmente en el quiste diático también puede haber sangrados por una inflamación periquística. Igualmente en los procesos necrotizantes,
En la embolia pulmonar y en la vasculitis, obviamente, donde hay definitivamente compromiso, obviamente, primario del vaso, ¿no es cierto? Entonces, las causas son variadas, infecciosas, miren ustedes, tuberculosis, bronquitis crónica, bronquiectasias, abscesos pulmonares, y cualquier lesión en última instancia en el pulmón puede tranquilamente, potencialmente, originar, obviamente, ¿no? Sangrados, ¿no? Neoplasias, carcinoma broncogénicos, característico del carcinoma broncogénico, obviamente, el esputo hemoptoico y de hemoptisis, carcinomas metastásicos, adenoma bronquial, no hay ningún problema. Problemas de tipo, obviamente, cardiovasculares, hemos mencionado, estenosis mitral, infarto pulmonar, ¿no es cierto? Otro tipo de cardiopatías que nosotros no vemos, cardiopatías congénitas, ¿no es cierto? Pueden tranquilamente originar también sangrado por patología del aparato cardiovascular. Enfermedades parasitarias como el absceso ameliano, absceso quistidatídico, la estronquiloidiasis, ya, ¿no es cierto?, para tratar de precisar qué es lo que está pasando con el paciente. Tener en cuenta que frente a un paciente con hemoptisis, ¿no?, TB pulmonar, bronquitis crónica, bronquiectasis y cáncer broncogénico prácticamente están explicando, ¿no es cierto?, el 60 o 70% de las causas. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos, un 10 a 15% de causas de hemoptisis no son identificables. La causa no es identificada. ¿Qué complicaciones puede tener la tos? La tos puede ser, obviamente, generar dolor, inclusive puede producir fracturas costales, puede producir pérdida transitoria del estado de conciencia, son la tos sincopal, ¿no es cierto? Y en las mujeres puede ocasionar lo que se llama incontinencia de esfuerzo. Los pacientes tosen, ¿no? Diferenciarlo de la pseudohemoptisis, hemos mencionado, epistaxis, etcétera, etcétera, y de la hematinesis que tienen ahí los cuadros correspondientes. Un tipo peculiar de expectoración es la vómica, ¿no?, que hace alusión como si fuera un vómito, y es así, es la expectoración, obviamente, a boca llena, ¿no?, de diverso material procedente del pulmón, ¿no es cierto?, y es tan intensa que en ocasiones el paciente puede tranquilamente sofocarse, ¿no? Entonces, ahora, el origen de la vómica, ¿no es cierto?, generalmente se debe a salida de material procedente de estructuras preformadas, abscesos, cavidades, quistes, etcétera, etcétera. Procede entonces de quistes, cavidades preformadas que contienen abundante material que se apertura a la vía respiratoria y va a ser expulsado. Lo más característico es que se expulse en una sola ocasión. Eso se llama vómica universal. En otras ocasiones puede repetirse otros episodios y eso se llama vómica fraccionada. Esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en cuanto a procedencia. Lo más frecuente es de, obviamente, cavidades dentro del pulmón. Un ejemplo es lo que ocurre con el quiste diadídico. En este caso, la expulsión es de un líquido, obviamente, blanco, transparente, salado, y la presencia de pequeñas membranas, ¿no es cierto?, y producida por infestación, obviamente, del equinococo granuloso, ¿no es cierto?, el quiste de equinococo granuloso, ¿no? Igualmente, la apertura de un absceso pulmonar puede ocasionar también expulsión, bajo la forma de vómica, de un material purulento, ¿no? Y el olor y el color, obviamente, depende, por supuesto, del germen que está ocasionando, y con frecuencia el olor es bastante fétido, ¿no? También es posible, ¿no es cierto?, la apertura de conexiones fuera del aparato respiratorio. Se describe, por ejemplo, empiema pleural. El empiema pleural es acumulación de pus, obviamente, en el espacio pleural, ¿no?, que se apertura a la vía respiratoria, ¿no?, y se expulsa. Y otro un poco más raro son los abscesos hepáticos. El absceso hepático primeramente tendrá que aperturarse hacia obviamente, el espacio pleural y de ahí a la vía respiratoria, y de esa manera se va a producir, ¿no es cierto?, ¿no?, entonces la vómica, ¿no es cierto?, por patología extrarrespiratoria. Estos son, obviamente, las divisiones que les he mencionado de la vómica en cuanto a las procedencias, ¿no es cierto?, ya ha sido mencionado, entonces no vamos a insistir más.
Acá tienen ustedes la representación de obviamente, un quiste diatídico radiológicamente en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y en el lado derecho, miren ustedes, tienen una figura de lo que es un quiste diatídico, el líquido hidatídico en amarillo, ¿no? Acá por cuestiones, obviamente, didácticas, el líquido es transparente, ¿no? Parece el agua, ¿no? Salado, y por supuesto las membranitas que pueden acompañar, ¿no es cierto?, de la membrana germinativa. Bien, chicos, esta es la información que quería dejarles, ¿cierto? Cualquier otra situación será pues aclarada ya en la parte práctica. Muy bien, me despido de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.